Hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Gloria a Dios, gracias damos a nuestro Dios amado por estar en esta mañana aquí sirviéndole, alabándole, adorándole, y que todas estas danzas, estos cantos sean para dedicarlos a nuestro Dios. Miramos cómo nuestros niños adoran a Dios. Yo creo que hay ángeles danzando también con ellos y con nosotros en medio nuestro, ¿verdad? Porque el Señor se regocija cuando nosotros estamos gozándonos con Él. Él se goza, dice que aún se goza cuando estamos dormidos. Amén. Dice que ahí está esperando, que Él se goza con nosotros. Amén. En esta mañana doy la bienvenida a todos, los del santuario y los que están en línea también, bienvenidos a todos, porque aquí en el santuario honramos a Dios y honramos su palabra. Amén. Y dice en 2 de Crónicas 7, del 15 al 16, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mi corazón estará ahí para siempre. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues en esta semana tenemos una nueva serie que se llama El regreso de Cristo. Y hoy vamos a tener el tema número 2. Y en la serie El regreso de Cristo, el tema es conoce lo que ha de venir. ¿A cuántos le gusta saber lo que va a pasar? ¿Verdad? Queremos saber, ¿verdad? Y gracias a Dios por la palabra inspirada de Dios que nos da una luz, ¿verdad?, de lo que va a pasar. No lo sabemos todo, pero sí el Señor nos da una luz. Y miramos que Dios siempre ha cuidado de nosotros. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor, en esta mañana preciosa que nos has regalado, Señor, donde hemos podido levantarnos, Señor, que es una bendición ponernos en pie, es una bendición poder mover nuestros brazos, Señor, y poder caminar, Señor. Te damos muchas gracias por esta congregación, Señor, que tú has permitido que llegue a este lugar santo, Señor, a este lugar que tú llamas tu casa de oración. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo tu palabra, que ya es bendita, Señor, y que salga, Señor, de mis labios, pero pido al Espíritu Santo que me ayude y que fluya conforme a la necesidad de esta congregación y de todos los que escucharán, Señor, este mensaje. Señor, bendice cada parte, Señor, de lo que vamos a estar hablando, y que tu Espíritu Santo fluya y toque cada uno de nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Pues sabemos que Dios siempre ha cuidado y sigue cuidando de los suyos. Amén. La Biblia está llena de evidencias de todo eso, ya sea en el desierto como los israelitas, ¿se acuerdan? El desierto es como cuando tienes dudas o cuando te sientes solo, o a través del mar, cuando miras un problema tan grande que no sabes cómo solucionarlo, o cruzando un río, o cuando estás frente a un gigante, ¿verdad? ¿Qué son esos gigantes? Estás enfrentando pensamientos negativos, estás teniendo sentimientos de inseguridad, o a veces te apoderas de las palabras negativas de otras personas, ¿verdad? Esos son gigantes. O a lo mejor estás atravesando que sientes que viene detrás de ti un ejército poderoso, ¿verdad? Ese ejército poderoso son las deudas, ¿verdad? O cuentas que vienen detrás de ti, o algún problema. O a lo mejor estás pasando que no tienes nada que comer, o estás siendo perseguido por un rey y su ejército y estás en un horno de fuego. Esto puede ser una enfermedad,
donde tienes que solamente poner tu fe en la palabra de Dios. O a lo mejor te sientes como frente a leones hambrientos, pero ¿sabe una cosa? Dios siempre va a ayudarte, porque Él es fiel a sus promesas y las cumple. Amén. Y miramos que este mundo está corrompido por el pecado. ¿Y qué es lo que trae el pecado? Trae dolor, trae aflicción, trae pesar, trae persecución, trae hambre, trae escasez. Sin embargo, hay uno que está en control de todo, que es rey sobre todo y que ha cumplido todo lo que ha prometido. Y aunque en esta vida podemos enfrentar situaciones difíciles, debemos saber que nuestro Dios estará siempre a nuestro lado y que nunca nos dejará. Diga, nunca me dejará. Amén. Nunca cambiará de opinión y terminará la obra que comenzó en ti. Amén. Aunque todo parezca sombrío en el futuro, aunque te veas solo en este mundo, Él cuidará de ti y cumplirá su propósito para tu bien y para su gloria. Y no hay nada mejor, hermanos, que estar en las manos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer en Mateo 24, del 15 al 22. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, 15 al 22. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Aún en los tiempos más oscuros, Dios está obrando para nuestro bien. No se asusten, hermanos. Dijeron, ¿qué estás hablando, verdad? Pero para poner un pequeño contexto de lo que vamos a estar meditando el día de hoy, miramos que el apóstol Mateo, autor de este evangelio, quiere dar a conocer a Jesús como ese Mesías prometido que había venido. Y Jesús había estado entrenando a sus discípulos, preparándolos para lo que venía. Y al mismo tiempo estaba preparando a todos los creyentes que vendrían después de ellos para este mundo, en el que habría una tribulación, y mucho más cuando su segunda venida esté cerca. ¿Se acuerdan del tema? El regreso de Cristo, y conoce lo que ha de venir. Y Jesús de manera íntima les habla a sus discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén y de todo lo que sucedería, no solo en el tiempo de ellos, sino en el tiempo de los gentiles. Y miramos ahí otra vez el verso 15, que dice, por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Por qué un futuro tan aterrador debe darnos confianza y esperanza? Número 1, porque la palabra de Dios se cumple de manera perfecta. Hermanos, sé que sí viene un futuro aterrador,
según el capítulo 24 de Mateo. Pero ¿saben una cosa? Dios está con nosotros. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para prepararnos. Estamos aquí para que estemos listos, ¿verdad? Esta promesa no ha cambiado. Hoy sigue siendo relevante. Cada una de sus palabras, cada una de la escritura se cumplirá porque la palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es infalible, no puede fallar. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Y aún en ese momento más oscuro, cuando parezca que todo está perdido y que no hay esperanza, es necesario tener claro que lo que Dios ha dicho sucederá en los tiempos del fin. Después de que Jesús les habló en términos generales de los principios de dolores, que está al comenzar el capítulo 24, donde salen los discípulos. Si usted empieza a leer el capítulo 24 de Mateo, dice que salen los discípulos y le empiezan a mostrar el gran templo y los edificios que había construido Herodes el Grande, que era una de las edificaciones más impresionantes del mundo en aquellos tiempos. Pero el Señor Jesús les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y también les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares. Y empieza el Señor a hablar de todos los principios de dolores. Dice que el templo sería destruido, que habría falsos cristos, que habrían guerras, que habrían enfermedades, que habrían hambrunas y eventos naturales catastróficos. Habría tribulación, habría muerte, odio mundial. El amor de muchos se enfriaría. Habría la apostasía. La apostasía es cuando dejas de creer en el Señor y ya no sigues en la fe. Cancelas lo que crees y dices: no, ya no creo en nada. Eso se llama apostasía. Habría traición y odio mutuo de falsos maestros y engaños. La maldad se multiplicaría y habría frialdad. Pero al mismo tiempo, el evangelio sería predicado en todo el mundo. Entonces vendría el fin. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir que es el tiempo que estamos viviendo ahorita? ¿Será que estamos en esos principios de dolores? Donde el amor se ha enfriado, donde necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Muy parecido a las palabras que habló el Señor en Mateo, ¿verdad? Por eso, hermanos, debemos de estar conscientes que debemos de prepararnos individualmente. Tenemos que prepararnos como familia, como matrimonios, como padres, como hijos, para estar listos. Y usted se pregunta: ¿y eso cómo se hace, hermana? Primeramente, recibe al Señor Jesús como tu Salvador. Entrégale todo tu corazón, porque es necesario nacer de nuevos, hermanos. No es nada más confesarlo y seguir una vida igual. No, cuando ya el Espíritu Santo entra en ti, tú dices: ya no es por reglas, no es por lo que te están mandando a hacer, sino que es el mismo Espíritu que hace una transformación dentro de tu vida, donde ya tú deseas las cosas espirituales. Y confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón, entonces serás salvo. Luego lee tu Biblia, congrégate,
así sea un discipulado, para que no quedes ahí, sino que sigas en un crecimiento espiritual. Pídele al Espíritu Santo que te bautice, que te ayude y que te cambie. Pidámosle que nos ayude a caminar en amor, perdonándonos, no guardando rencores, haciendo el bien. Tenemos un Dios tan bueno y poderoso, hermanos, que Él lo puede hacer. Pero pídeselo de todo corazón y verás cómo el Señor obra en tu vida. Porque estamos en tiempos del fin. Ahora en el versículo 15 comienza a hablarles de lo que será el fin. Esto ya no es el principio de dolores. Eso es lo que vendría después y muestra el desarrollo del fin. ¿Por qué un futuro tan aterrador debe darnos confianza y esperanza? Número 2, porque el cristiano permanece firme y anclado en la verdad. Amén. Este versículo 15 introduce una tribulación más severa, la que culmina en los versículos 29 y 30, donde dice: e inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto coincide con lo dicho por el profeta Daniel: con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre y le fue dado dominio, gloria y reino. Eso lo podemos encontrar en Daniel 7, el 13 y 14. Estos dos textos narran lo que sucederá después de una tribulación aún mayor de la que menciona Mateo 24, del 4 al 14, que son los principios de dolores. Y ya los principios de dolores han pasado. La tribulación mayor había pasado y el Rey, el Hijo del Hombre, viene por segunda vez con todo esplendor y majestad. Gloria a Dios. Amén. Y Jesús conecta sus palabras de Mateo 24:15 con lo antes dicho por Daniel acerca de esta abominación desoladora. En Daniel 9:27 dice: durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor hasta que llegue el fin y caiga sobre él, el desolador, lo que está determinado que le sobrevenga. El punto es afirmar que la profanación del templo de la que habló el profeta Daniel será una señal de que el fin está muy cerca y que en verdad sucederá. La idea no es de asustarlos por la maldad que está por venir, sino alertarnos, ¿verdad? Ante todo, ya esto había sucedido en el año 168 antes de Cristo con Antíoco Epífanes, quien profanó el templo e hizo cosas repugnantes dentro del templo de Jerusalén. Esto quiere decir que aunque Daniel pudo haberse referido a esto, el hecho de que Jesús lo ubicó en el futuro, y esto descarta como algo que ya se ha cumplido, o se puede decir se cumplió en parte, pero Jesús lo volvió a mencionar como diciendo algo que sucederá en el futuro. Sin embargo, si se cumplió en cierto sentido en el año 70 después de Cristo con los romanos. Por eso algunos creen que esto ya se cumplió y que no sucederá más. Otros también afirman los hechos históricos, pero creen que Jesús se refería a algo mucho mayor, tanto por el contexto y la línea de pensamiento que hace el capítulo 24 de Mateo, de los principios de dolores, así como el contexto de Daniel capítulo 9. ¿Y por qué un futuro tan aterrador, hermanos, debe darnos confianza y esperanza? Número 3, porque confiamos en que Cristo, pues Él regresará. Amén.
independientemente de su posición particular respecto de este evento como algo pasado, futuro o mixto, lo cierto es que Dios siempre está en control y está obrando su voluntad. Lo importante es que Dios siempre ha cumplido y seguirá cumpliendo su palabra hasta el fin. Él regresará, nos sostendrá y debemos permanecer siempre firmes, anclados en su verdad. ¿Se acuerdan de la semana pasada con nuestro pastor Estefan que predicó? Permanece firme hasta el fin. O sea, nadie lo puede mover. Si usted cree en Jesucristo, que nadie venga a decirle, no existe, Dios no existe, que no se deje mover. Manténgase firme en lo que usted ha creído. ¿Cómo se mantiene firme? Leyendo la palabra, asistiendo a la iglesia. Esas son cosas que van a venir, hermano. Tenemos que estar preparados. El mundo pasará, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Y no vamos a dejar que el mundo ni los afanes de esta vida nos roben lo que el Señor tiene para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestra familia. Y sí que es un sacrificio venir a la iglesia, no lo haga un sacrificio, hágalo un deleite. Deleitémonos en las cosas del Señor, amén, porque Él regresará y necesitamos estar firmes. Pero si no estudiamos la palabra, si no estamos constantes, entonces no estamos firmes y somos fáciles de mover. Por eso necesitamos estar reunidos aquí para estudiar la palabra del Señor. Si sabemos que el Señor está en control y que cumplirá sus propósitos, no debemos de temer. Aún en la hora más oscura y tenebrosa, la tribulación que hemos experimentado como iglesia desde que Jesús ascendió al cielo y la tribulación que está por venir no debe de atemorizarnos ni hacernos flaquear. Porque la iglesia ha sido pasada por fuego, hermanos, desde que se fue el Señor. La persecución que tuvieron los discípulos, que tenían que esconderse, que fueron dispersados, que hubieron mártires. Todos los discípulos murieron como mártires. Todos, o sea, hubo una gran persecución donde los romanos los ponían como antorchas para que iluminaran las calles. O sea, los sacaban y los devoraban los leones. Si eran cristianos, por no decir que César era Dios. O sea, la tribulación siempre ha habido para la iglesia, pero lo que viene es aún mayor, es peor. Por eso nosotros debemos de mantenernos firmes. Y no es para atemorizarlos, sino para que digamos, necesito más de Dios, necesito ponerme firme, necesito arreglar mi vida, necesito estar en paz, necesito, ¿verdad?, estar lleno del Espíritu Santo. Amén. No nos atemoricemos ni tampoco flaqueemos. Nuestro Mesías Jesús regresará y estaremos con Él. Y esas son buenas noticias, por eso tenemos gozo, ¿verdad? Por eso estamos aquí cantándole al Señor, ¿verdad? Y dice que, como decía ahí, aunque venga la enfermedad, mientras viva, te alabaré, ¿verdad? Y aunque pase en el desierto, ¿verdad? Ahí yo mientras viva, vamos a adorar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante estudiar la Biblia y lo que dice la Biblia acerca de los eventos por venir. Los versos aquí se repiten en su bosquejo, pero vamos a leer versos 16 al 20. Y dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje para llevarse algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Aquí se repite. Ok. ¿Qué dice entonces la Biblia acerca de los eventos por venir? Número 1. Esta dura tribulación que Jesús describe será la antesala
de su retorno. Será duro, pero no será para siempre. Es notable ver el amor del Señor advirtiendo sobre lo que vendrá. Y es evidente por el contexto anterior y posterior que Él siempre está en control, hermanos. Amén. Estando sentado en el monte de los olivos, desde el cual puede verse el templo, Jesús les habló algo terrorífico para los judíos y les dijo que el templo sería profanado. Entonces Jesús les afirmó que debían de huir. Esta profanación del templo, del que ya mencionamos, Antíoco Epífanes IV, quien construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos e hizo parar los sacrificios y mató un cerdo en el templo en el año 168 antes de Cristo. Eso fue una gran profanación para el templo de Dios, porque construyó un altar pagano al dios Zeus. Fue algo tremendo. También los romanos, cuando destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que fue cuando se cumplió lo que acabamos de leer en Mateo 24, cuando les dijo el Señor, ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando vinieron los romanos y destruyeron el templo de Jerusalén por el general romano Tito, que hizo arder las paredes del templo con madera. Como no hallaban cómo destruirlo, metieron madera en fuego para que se derritiera el oro y ellos poderse robar el oro que había en el templo, hasta que las piedras, hermanos, se desmoronaron y no quedaron piedra sobre piedra. Exactamente como lo profetizó el Señor, así se cumplió. Y ahí se cumplió la profecía que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué les dice el Señor que deben de huir? ¿Y por qué? Porque vendría una gran tribulación. Porque vendrá un gobernante y estará en comando. Y esta profecía aún no se cumple, porque está en un futuro. Y que se refiere al anticristo. Y pide y requiere adoración de todos los que moran en la tierra. Si usted lee el libro de Apocalipsis, usted va a ver que esa libertad es muy corta, porque Él va a pedir adoración solamente a Él. El Señor les dijo, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, huyan, porque si el enemigo entró al templo, acuérdense que ahorita no hay templo, pero ese templo se va a edificar. Cuando ya ese templo esté edificado y que llegue el anticristo a tomar control, entonces esto va a suceder. Entonces le dice, huyan. La idea es que cuando todo esto aconteciera, sería rápidamente y no daría tiempo para escapar. Sería muy severo. Jesús, sabiéndolo, les dice que en ese momento debían huir a los montes, ya que las montañas siempre son un buen lugar de refugio para la invasión. Las palabras de Jesús en Mateo 24, del 16 al 20, no solo advierten acerca del porvenir, sino que muestran a un Dios que se preocupa por los suyos. Como veremos con más claridad más adelante y como vemos cada advertencia. Número 2, las advertencias de Jesús hablan no solo de lo certero, de lo que vendrá, sino también de lo severo que será. Las palabras de Jesús dan certeza de su venida y de todo lo que sucederá antes. Todo sucederá rápidamente. Con la tecnología que tenemos ahora, va a ser todo rápido, ¿verdad? Que antes decíamos, ¿cómo vamos a predicar
el evangelio allá a las tribus. Ahora, hermanos, mire, hay Biblias hasta en traducciones en dialectos. La gente está leyendo la palabra, se está comunicando por la tecnología, que yo creo que ese fue el que lo inventó, venía revelado por Dios, ¿verdad? Y por eso Dios dice que cuando el Señor venga, que todo ojo le verá. ¿Cómo va a ser eso? Mire, que todos tienen teléfono celular, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el Señor vendrá y todo esto sucederá rápidamente. Esto realmente apunta a algo mucho mayor de lo que ha sucedido. Lo cierto es que el Señor siempre cumple su palabra al pie de la letra y Él regresará y nos llevará con Él. El punto de Jesús, de nuevo, es que no tendrían tiempo de nada. Esas advertencias están dirigidas a los israelitas, ya que menciona que es en Judea, que menciona una azotea y menciona el día de reposo. Todas hablan de un ambiente judío, así que debían de huir. Salvar la vida era lo más importante antes de que fueran a agarrarse el sombrero y el abrigo o lo que sea. Tenían que huir porque ya estaba en el templo el anticristo, ¿verdad? El número 3, el cristiano debe mantenerse firme en el Señor, sabiendo que Él cumplirá fielmente su palabra y cuidará de nosotros. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Estando alertas y estando en oración. Amén. En los versos 21 al 22 dice: porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. ¿Será posible ver el amor de Dios en medio de la tribulación? Para tener una respuesta sólida a esta pregunta, consideremos estas 3 cosas en estos versículos. Número 1, después de su partida, la iglesia tendría muchas tribulaciones, como lo que ya hemos mencionado. En Apocalipsis 7:14 dice: yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos han salido de la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Esta gran multitud de cada tribu, lengua y nación son aquellos rescatados para el reino de Dios en el periodo de la gran tribulación. Son los mártires de la gran tribulación y el amor de Dios está presente en medio de la tribulación, hermanos. El Señor está ahí con ellos para salvarlos. Número 2, la misericordia de Dios se hace visible incluso en la hora más oscuras. Dice que el versículo 21, si aquellos días no fueran acortados, ¿verdad? El Señor tuvo que acortar esos días. Aquí se puede palpar de manera más clara la misericordia de Dios, incluso en esa hora más oscura. Él está presente con los suyos, obrando su voluntad en su providencia. Él es misericordioso para acortar esos días. Vendrán a un final, vendrán a un cumplimiento, a su término, y el propósito para cual el Dios ha enviado esta tribulación. Su amor es hecho manifiesto, pero serán acortados por causa de los escogidos. Amén. Y número 3, sin la misericordia de Dios, nadie sobreviviría. Y para cerrar, hermanos, mire, tenemos que estar anclados en la verdad. No importa cuándo va a venir el Señor. ¿Va a venir antes de la gran tribulación? ¿Va a venir en medio de la gran tribulación? ¿O va a ser al final? No lo sabemos. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. No podemos decir cuándo. La cosa es que nosotros estemos preparados, que estemos listos,
que estemos anclados en la verdad a medida que nos acercamos a ese tiempo final. Y si no viene, mire, si un día morimos, nos vamos también con Él. O sea que puede ser que venga o puede ser que todavía le falten 100 años. Pero ¿sabe qué? Es más probable, si viene, nos vamos con Él. Y si no viene, de todas maneras, si morimos, nos vamos con Él. Dice que si presentes aquí en cuerpo o no presentes, somos del Señor. Amén. Consideremos las siguientes actividades como punto de partida para poner esta enseñanza en práctica. Conoce lo que tú tienes que conocer y es lo que Dios ha hablado en su palabra en los tiempos del fin. Amén. Confía en que aunque la vida sea dura, el Señor está en control. La vida es dura, hermanos, pero no es para siempre. Tienes que mirarlo como algo momentáneo. Todo va a pasar. Vas a llegar a un final. A veces uno piensa, Señor, yo nunca más voy a volver a sonreír. Nunca más voy a tener gozo en mi corazón. Hermanos, va a pasar la prueba. Esa tribulación va a pasar y vas a venir y vas a estar otra vez llena de gozo, pero confía en Dios. Amén. Espera. Número 3, espera. Espera confiando, aunque no sabemos cuándo será el día ni la hora del regreso de Jesucristo. Podemos estar seguros de que Él regresará y siempre debemos estar preparados, esperando su llegada. Y en conclusión, yo quería leerles en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Si tiene su Biblia, léalo. Léalo conmigo. Si la tiene a un lado, si tiene su celular, les doy 15 segundos o 5 segundos para que lo hagan. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y dice así: la venida del Señor. Los que la tengan, vamos a leerlo. Empezando el verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Wow, hermanos, qué promesa más linda que está en esta palabra. Gracias a Dios por su palabra. Demos gracias al Señor. Señor, aquí estamos, Señor. Esta congregación de Anaheim, esta luz que tú has prendido en este lugar, Señor. Permite que cada uno de los que están aquí presentes, Señor, sea lleno del Espíritu Santo. Sea, Señor, saturado de tu presencia. Reciba revelación de tu palabra. Señor, yo te pido, Padre, que desde este día, Señor, haya una firmeza en tu casa, en cada una de las personas que están aquí. Que sí, van a haber cambios, pero vale la pena, Señor. Vale la pena dejar, Señor, las cosas del mundo, dejar las cosas de la carne
y vivir para ti, Señor, porque hay una mansión, Señor, que tú estás preparando. Como le dijiste a tus discípulos, que ibas a preparar lugar para nosotros, Señor, para que donde tú estás, nosotros también estemos contigo. Gracias por estas promesas, Señor, que un día tú regresarás y nos llevarás contigo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y asimismo, quería que vamos a pasar a los diezmos y las ofrendas. Yo quería compartir rápidamente que anoche mi esposo estuvo en su trabajo, tuvieron un gala donde se reúnen mucha gente rica, millonarios que tienen de todo para ver quién da más para contribuir, para cosas terrenales, para la distribución de esos alimentos, porque alguien, dicen sí, todo lo que tenemos ahí es gratis, sí es gratis, pero alguien tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que comprar uno de esos camiones grandotes o 5 camiones para poder ir a recoger todo eso. Y allá en Beverly Hills se reunieron todos los millonarios para contribuir, para donar, para ayudar a la comunidad, para ayudar a Food Forward, que es donde está mi esposo. Y gracias a ellos, mire, tenemos la cocina llena. Y Dios va a recompensarlos. Y es más, pido por ellos para que sean salvos, porque muchos de ellos sí, no son salvos, hermanos. Y yo hoy pido por ellos que el Señor los salve. Asimismo, hermanos, ¿cuánto más para el reino de Dios? Vamos a contribuir en esta mañana y vamos a dar sin pesar en nuestro corazón, con alegría, porque el Señor ama al dador alegre. Amén. Y así que, hermanos, vamos a prepararnos en las 4 maneras que hay para apoyar, para dar al Señor. Y la primera es por correo, puede mandar su cheque aquí al santuario al 1026 East Anaheim, California, o también puede escanear el QR que se encuentra en el boletín. Aquí hay uno en el boletín. También puede dar en efectivo en un sobre. Y mire, usted le pone su nombre y le pone su teléfono, y al final del año nosotros le damos para que se lo hagan crédito en sus taxes. De todas maneras, todo lo que usted da también puede reportarlo a sus taxes. O sea, el Señor no se queda ni con nada, ¿verdad? También usted va a ser ayudado en eso. Así que haga un cheque, vaya a santuarioonline.com, escanee el QR, pero hagámoslo con alegría, hermanos, porque ¿a cuántos no les gusta estar aquí en la casa del Señor, sentarse en una silla cómoda, tener el aire acondicionado, ¿verdad? En el calor y lo calientito en el frío, ¿verdad que sí? Miren estas cámaras, miren, el Señor nos ha bendecido, pero vamos a seguir adelante, sigamos cooperando. Y yo sé que Dios, hermano, Dios está contigo. Dios está contigo y va a bendecirte, porque todas las promesas, sean del Nuevo Testamento, sean del Antiguo Testamento, son nuestras promesas y son para nosotros. Y dice que nos abrirá las ventanas de los cielos, o las puertas, no sé, ventanas, puertas, no sé qué va a abrir, pero va a abrir, hermana, el techo, no sé, pero el Señor nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y aquí dejo a los que van a... ¿Por qué no se pone?